China acaba de mover 8 billones de dólares. 8 billones. Una cifra mayor que toda la economía de Alemania. Mayor que Japón. Mayor que el PBI combinado de todos los países de África. Y no los movieron de cualquier manera. Los movieron de una forma que va a destruir los mercados occidentales. No podría destruirlos. No tal vez, los va a destruir. Y acá es donde esto se vuelve realmente aterrador. Este movimiento exacto ya ocurrió 3 veces en la historia registrada. El mismo patrón, la misma secuencia, el mismo resultado devastador. Cada vez, sin excepciones, sin misericordia. En los últimos 24 meses, China reestructuró silenciosamente 8 billones de dólares en activos extranjeros, reservas monetarias y acuerdos comerciales dentro de una estrategia coordinada que solo tiene sentido si se están preparando para una guerra económica total. Occidente cree que esto es maniobra financiera normal, que es solo China haciendo cosas de China. Otro titular más que no importa. Están peligrosamente equivocados. Porque existe un patrón de 4 etapas que siempre aparece cuando una potencia emergente desafía económicamente a un imperio establecido. Ha ocurrido durante siglos en distintos continentes, en civilizaciones completamente diferentes. Y no estamos en la etapa 1, no estamos en la etapa 2, estamos profundamente metidos en la etapa 3, el punto donde la colisión se vuelve matemáticamente inevitable. Al final de este video vas a entender exactamente qué está pasando. Vas a ver por qué cada inversor occidental que no reconozca este patrón está a punto de perderlo todo. Y vas a saber exactamente cuándo ocurre. Déjame mostrarte el patrón, el que no enseñan en las facultades de economía, el que fue borrado de los libros de historia porque es demasiado peligroso. Son 4 etapas. Siempre el mismo orden. Siempre el mismo final. La etapa 1 es la base de la dependencia dual. Es el momento en que 2 potencias económicas se entrelazan. El comercio se vuelve masivo. Ambas partes creen que se necesitan mutuamente. Los economistas escriben artículos sobre lo interconectado que está el mundo, sobre cómo la guerra es imposible gracias a los lazos económicos. El dinero fluye, los bienes se mueven, todos se enriquecen. Los políticos hablan de cooperación y asociación estratégica. Todo parece estable, permanente, nunca lo es. La etapa 2 es la acumulación asimétrica. Un lado comienza a construir ventajas estratégicas mientras el otro se vuelve complaciente. Las naciones con superávit acumulan reservas. Las naciones deficitarias acumulan deuda, el poder se desplaza lentamente, casi invisible, el poder emergente ahorra, construye, se prepara, el poder dominante gasta, pide prestado, asume, hasta que de repente es obvio, hasta que ya es imposible revertirlo. La etapa 3 es el reposicionamiento estratégico. El poder emergente entiende que ya acumuló suficiente ventaja. Comienza a reestructurar, diversificar, construir alternativas, prepararse para la separación. Todo en silencio, sin anuncios, sin conferencias de prensa, mientras mantiene la apariencia de cooperación. Sonríe en reuniones diplomáticas, firma acuerdos comerciales, pero detrás del telón se prepara para la guerra. No una guerra militar, algo peor, una guerra económica. Y acá es donde estamos ahora mismo. La mayoría no tiene idea. La etapa 4 es la demolición controlada. El poder emergente provoca el colapso de forma deliberada, no por accidente, no como daño colateral. A propósito, usa la dependencia que construyó durante décadas como arma. Destruye sin disparar una sola bala. El imperio establecido no puede responder. Está atrapado por su deuda, por sus consumidores, por su sistema, por su arrogancia. Colapsa, no militarmente, económicamente. Y eso es mucho peor, porque no hay forma de contraatacar, solo queda mirar y sufrir. Este patrón ya ocurrió 3 veces en la historia moderna. La misma secuencia, el mismo resultado, y ahora te voy a mostrar exactamente cómo ocurrió. Presta atención, porque los detalles importan, el orden importa, el tiempo importa. Empecemos con el primer caso histórico. Inglaterra y Alemania, entre 1900 y 1914. Inglaterra era la superpotencia global. El Imperio Británico controlaba una 1/4 parte del planeta. La libra esterlina era la moneda de reserva mundial. El comercio internacional se hacía en libras. Londres era el centro financiero del mundo. Gran Bretaña parecía invencible, permanente, eterna. Alemania, mientras tanto, estaba creciendo a una velocidad impresionante. Se industrializaba rápidamente. Construía capacidad manufacturera que empezaba a rivalizar con la británica. Acumulaba riqueza. Se fortalecía año tras año. La etapa 1 estaba completamente establecida. Ambos países comerciaban intensamente.
Los lazos económicos eran profundos. Ambos se enriquecían. La relación parecía sólida, beneficiosa, imposible de romper. Los diarios británicos hablaban de una era de paz eterna gracias al comercio. Los políticos decían que la interdependencia económica hacía imposible la guerra. Estaban brutalmente equivocados. Entre 1900 y 1910, Alemania tomó una decisión estratégica clave. Reestructuró por completo su política de reservas extranjeras, redujo sus tenencias en libras esterlinas en un 60%. 60%. Eso no es un ajuste menor, es un cambio estructural. En lugar de libras, Alemania comenzó a acumular oro, miles de toneladas. Construyó la mayor reserva de oro de Europa continental. Al mismo tiempo, desarrolló relaciones comerciales con Rusia, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, creando una esfera económica alternativa, un sistema paralelo. Inglaterra no lo vio venir. Estaban demasiado cómodos, demasiado confiados, demasiado arrogantes. La etapa 2 estaba completa. La acumulación asimétrica estaba en pleno funcionamiento. El poder ya se estaba desplazando bajo la superficie. Para 1912, el panorama se volvió aún más oscuro. Banqueros alemanes discutían abiertamente en reuniones privadas la idea de guerra financiera, cómo usar los flujos de oro como arma, cómo provocar corridas bancarias en Londres, cómo colapsar la libra sin disparar un solo tiro. Existen documentos, actas de conferencias bancarias en Berlín, correspondencia privada entre funcionarios financieros, informes del Tesoro Imperial. Alemania planificó la guerra económica 2 años antes de la guerra militar, 2 años de preparación, 2 años de posicionamiento, 2 años de construir el arma, etapa 3 confirmada. El reposicionamiento estratégico estaba completo, la trampa estaba lista. Agosto de 1914. Comienza la Primera Guerra Mundial. Todos miran las trincheras, las batallas, los soldados, pero casi nadie presta atención a lo que ocurrió en el plano financiero. Alemania congeló inmediatamente los activos británicos en bancos alemanes. Exigió la repatriación de oro desde Londres. Eso detonó una crisis de liquidez masiva. El Banco de Inglaterra estuvo al borde del colapso en la primera semana del conflicto, no por bombas, no por derrotas militares, por corridas bancarias, por contagio financiero, por el arma que Alemania había estado construyendo durante años. Gran Bretaña tuvo que suspender la convertibilidad en oro solo para sobrevivir, tuvo que pedir préstamos de emergencia a Estados Unidos, tuvo que abandonar el sistema que la había convertido en superpotencia. La dominación económica británica se quebró de la noche a la mañana. La libra nunca recuperó su estatus. En menos de 30 años, el dólar la reemplazó como moneda de reserva mundial. Etapa 4, ejecutada. El patrón se cumplió exactamente como estaba diseñado. Ahora mira cómo el mismo patrón se repite, pero a una escala mayor. Estados Unidos y Japón, de 1950 a 1990. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos reconstruyó Japón. Lo convirtió en socio comercial y aliado económico. La relación parecía perfecta, mutuamente beneficiosa. Estados Unidos obtenía bienes baratos, autos, electrónicos, textiles. Japón obtenía acceso al consumidor estadounidense y al capital americano. Ambos prosperaban enormemente. Etapa 1 establecida, interdependencia profunda. Comercio masivo. Todos ganaban. Pero a partir de 1960, algo empezó a cambiar, muy lentamente, casi imperceptible. Japón comenzó a acumular dólares, no solo a ganarlos, a acumularlos en enormes cantidades. Para 1985, Japón tenía más de 300.000 millones de dólares en reservas y bonos del Tesoro estadounidense, una cantidad gigantesca de apalancamiento, y no se detuvieron ahí. Empresas japonesas empezaron a comprar activos reales en Estados Unidos, el Rockefeller Center, Pebble Beach, estudios de cine, íconos americanos. Los estadounidenses pensaban que era simple inversión, empresarios ricos comprando trofeos. No lo era. Era posicionamiento. Era convertir papel en activos reales. Era preparación. La etapa 2 estaba completa. En 1985 llegó el Acuerdo Plaza. En apariencia, cooperación, coordinación cambiaria, estabilidad. Eso decía el comunicado oficial. La realidad era otra. Japón forzó una devaluación del dólar usando su poder financiero. Fue una demostración de fuerza, un aviso.
Para 1987, Japón ya hablaba abiertamente de un orden económico postamericano en Asia, redes comerciales propias, sistemas de liquidación en yenes, etapa 3 en marcha. Octubre de 1987, lunes negro. El Dow Jones cayó 22,6% en un solo día, más de $1 billón evaporados. No fue pánico irracional, fue venta coordinada de activos estadounidenses por instituciones japonesas, liquidación masiva, conversión a yen y oro. Estados Unidos casi cae, solo sobrevivió gracias a una intervención sin precedentes de la Reserva Federal. Japón no destronó completamente a Estados Unidos, pero probó algo fundamental. La guerra económica funciona, es más poderosa que la guerra militar. China estaba mirando, aprendiendo, tomando nota. Y ahora vamos al ejemplo más reciente, el más relevante, el que muestra exactamente lo que viene. Europa y Rusia entre 2000 y 2022. Tras el fin de la Guerra Fría, Europa reconstruyó la relación con Rusia, gas natural, petróleo, comercio, integración. Alemania llegó a depender en un 65% del gas ruso. Italia, 50%. Polonia, 40%. Etapa 1 consolidada. Dependencia profunda. Beneficio mutuo. Discursos sobre paz gracias al comercio. Mientras tanto, Rusia acumulaba reservas, más de 600.000 millones. Reducción sistemática del dólar. Incremento masivo de oro. Creación de sistemas alternativos a SWIFT. Occidente lo ignoró, lo subestimó. Etapa 2 confirmada. Entre 2020 y 2022, Rusia se reposicionó completamente. Diversificó reservas, reestructuró deuda, fortaleció lazos con Asia, África y Medio Oriente. Se preparó para sanciones. Febrero de 2022, invasión de Ucrania. Occidente impone sanciones históricas, congela reservas, expulsa bancos, prohíbe exportaciones. Creyeron que Rusia colapsaría en semanas. No pasó, el rublo se recuperó, la economía resistió y Rusia activó la etapa 4. Cortó el gas estratégicamente, no todo, solo lo suficiente. Europa entró en crisis energética, inflación récord, recesión, fábricas cerradas, sin disparar un solo tiro contra Europa. El patrón volvió a funcionar y ahora China está ejecutando exactamente el mismo manual, pero más grande, más sofisticado, mucho más devastador. Ahora llegamos al presente, ahora llegamos a China, y acá es donde todo encaja de forma inquietante. La etapa 1 se completó entre 1990 y 2010, 2 décadas de construcción silenciosa. Estados Unidos abrió el comercio con China después de años de aislamiento. La integró al sistema global, la convirtió en la fábrica del mundo, externalizó la producción, transfirió tecnología, construyó cadenas de suministro completas que cruzaban el Pacífico. El comercio pasó de miles de millones a billones por año. Industrias enteras se trasladaron, textiles, electrónicos, farmacéuticos, componentes críticos. China acumuló dólares a una escala nunca vista, se convirtió en la fábrica de Estados Unidos y al mismo tiempo en su principal acreedor. Todos ganaban. Las empresas aumentaban márgenes, los consumidores obtenían precios bajos. Los políticos celebraban la asociación. Parecía permanente. Nunca lo es. La etapa 2 comenzó alrededor de 2010 y se aceleró hasta 2020. China no solo acumuló dólares, acumuló más de 3 billones en reservas extranjeras. Se convirtió en el mayor acreedor externo de Estados Unidos. Pero, más importante aún, empezó a construir un sistema paralelo, una alternativa completa al orden económico occidental. La iniciativa de la Franja y la Ruta. Más de 150 países involucrados, más de $1 billón invertidos, infraestructura diseñada para conectar Asia, África y Europa sin pasar por sistemas occidentales, financiamiento chino, construcción china, estándares chinos, moneda china, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, competencia directa del Banco Mundial y el FMI, más de 100 países miembros, financiación sin depender del dólar. Luego vino el yuan digital, una moneda digital de Banco Central capaz de operar fuera de SWIFT, capaz de eludir sanciones, capaz de crear un sistema financiero alternativo en tiempo real. China no estaba cooperando, estaba preparando el reemplazo. La acumulación asimétrica quedó completa. Etapa 2 confirmada. La etapa 3 comenzó en 2022 y está ocurriendo ahora mismo. Y acá es donde aparece el número que lo cambia todo. $8 billones. En los últimos 24 meses, China reestructuró $8 billones de su posición económica global.
Redujo tenencias de bonos del Tesoro estadounidense en cientos de miles de millones. Incrementó reservas de oro en más de un 70% según cifras oficiales, y posiblemente mucho más según estimaciones no oficiales. Firmó acuerdos de swap monetario con más de 30 países, comercio directo en yuanes con Rusia, compras de energía fuera del sistema dólar, acuerdos con Brasil, Arabia Saudita, Argentina, Emiratos, Tailandia. Creó y expandió SIPS, su sistema de pagos alternativo a SWIFT. Volúmenes creciendo de forma exponencial. No es un experimento, es un sistema operativo listo para reemplazar al actual. Acumuló recursos estratégicos, energía, metales críticos, alimentos, reservas récord, preparación total para disrupciones, y luego, la señal más clara de todas. Noviembre de 2023. China ordenó a todas las empresas estatales desinvertir completamente de mercados occidentales en un plazo máximo de 3 años. No es una sugerencia, no es una recomendación, es una orden. 8 billones de dólares deben salir de acciones, bonos, bienes raíces y activos financieros occidentales antes de finales de 2026. Eso no es gestión de riesgo, eso es preparación para separación total. La etapa 3 está completa, estamos dentro, y ahora viene la etapa 4. La demolición controlada. Cuando China decida activarla, hará 3 movimientos simultáneos, coordinados, calculados, devastadores. Primero, liquidará de golpe los bonos del tesoro restantes. El mercado de deuda colapsa. Las tasas se disparan. El gobierno estadounidense queda atrapado entre permitir una depresión o imprimir para comprar su propia deuda y destruir la moneda. No hay salida limpia. Ese es el arma. Segundo, activará una crisis de cadenas de suministro. No con bloqueos totales, sino con restricciones selectivas, licencias, demoras, controles, cuellos de botella, escasez, inflación, pánico. El mundo descubre cuán dependiente es. Tercero, ofrece la alternativa. Comercio en yuanes, liquidación vía SIPS, moneda digital, respaldo en activos reales, un sistema nuevo justo cuando el viejo colapsa. Ese es el final del ciclo, el colapso del dominio financiero occidental. No por guerra militar, por guerra económica. El mayor error es creer que esta vez es diferente. Nunca lo es. La dependencia no evita el conflicto, lo hace posible. El estatus de moneda de reserva no es eterno, es condicional. Y esas condiciones se están erosionando rápidamente. El reloj está corriendo. El plazo es 2026. Lo que hagas en los próximos 12 meses define la próxima década de tu vida financiera. Los que entienden el patrón se posicionan antes. Los que lo ignoran pagan el precio. La historia ya dio la respuesta. Los datos están a la vista. La secuencia está en marcha. China ya movió los 8 billones. La trampa está armada. La cuenta regresiva empezó. La única pregunta es si vas a verlo venir o si vas a entenderlo recién cuando ya sea demasiado tarde.